Muchas gracias, Danilo. Nuevamente buenos días para todos y como lo decíamos más temprano, hoy se están cumpliendo 4 meses de la declaración de esta emergencia sanitaria, por lo menos aquí en nuestro país. Es por eso que estamos ahora en contacto con Julio Viñolo, que es epidemiólogo y que además forma parte de este comité de crisis que está asesorando al MSP de cara a lo que tiene que ver con esta pandemia. Bienvenido arriba, gente. Gracias por recibirnos. No, a las órdenes. A modo de evaluación de lo que se ha vivido hasta ahora, ¿qué nos puede decir? Yo creo que el resultado es altamente positivo. Y es altamente positivo porque el número de casos que tenemos, que no ha llegado a 1000, o sea, tenemos una tasa muy baja de incidencia, por la letalidad también lo mismo, y por el número de casos activos, que tenemos únicamente en el país 60 casos activos. Digamos que todo eso es fruto del distanciamiento físico, como la medida de las medidas generales de la emergencia sanitaria y el cumplimiento por parte de la población que permitió ese distanciamiento físico. Luego el seguimiento de los casos, fíjese que se han seguido más de 3000 contactos, aproximadamente 11 contactos por cada caso confirmado. Usted nos decía que en otros países ese fue el factor clave de que se fuera de las manos. Se fuera de las manos porque hubo un crecimiento exponencial de los casos y no hubo tiempo de seguirlos. En el Uruguay, como se tomaron las medidas rápidamente, se pudieron seguir todos los contactos. Y eso permite aislar precisamente los brotes, lo cual es sumamente importante. Con respecto a los brotes, ¿uno puede pensar que es que el virus está aún más fuerte o que depende pura y exclusivamente de la actitud de las personas que de repente se dejan estar un poco en cuanto a las medidas de precaución? Mire, por más que por ahí se diga que el virus puede tener distintas cepas, pero yo creo que depende fundamentalmente de las medidas de la población. O sea, si nosotros mantenemos el distanciamiento físico, si existe conciencia por parte de la población, es lo mejor que podemos estar haciendo. Si por otra parte tenemos una capacidad para realizar test sumamente importantes, si se hace el seguimiento cuando aparezcan los casos confirmados de todos los potenciales contactos, eso es trascendente y que tenemos una capacidad de realizarlo muy importante. Con respecto a los brotes que eran previsibles, hubo uno en particular que preocupa porque apareció en el entorno del personal de la salud. ¿Qué evaluación hace esto y qué gravedad puede tener también como señal? Bueno, el personal de la salud es el que se encuentra más expuesto, no olvidemos eso, porque ese está en la primera línea con respecto a los enfermos y en el contacto. Quiere decir, y también sufre las consecuencias de todo el estrés emocional de todo eso. Y también es el que tiene que tener los protocolos de seguridad más importantes. O sea que yo creo que si tomamos el número globales, la afección del personal de la salud ha sido en el proceso muy positivo. También tenemos que tener en cuenta que del mismo surgen las posibilidades del control por parte de los enfermos y de los contactos. O sea que yo creo que en ese sentido Uruguay cuenta con un sistema de salud muy fuerte en cuanto al acceso universal. Además tiene un primer nivel de atención muy importante, eso permite el contacto con el enfermo cerca de donde vive y en domicilio. No olvidemos que otros países no contaban con eso y recibían a los enfermos en el hospital. Todo el sistema de emergencias que tenemos también respondió en forma muy importante. O sea que yo creo que eso hace que el número de contactos que tenemos, o cada caso, ha estado por debajo de lo que es el R0. O sea que hoy estamos por debajo de 1 en la capacidad de transmisibilidad. Lo cual coloca al Uruguay en una posición, yo diría, muy importante en respecto al control de la pandemia. Que no está todo logrado. Esto es al día de hoy. De aquí en más hay que seguir con la misma capacidad de control, se está dando la apertura social con el cumplimiento de los protocolos y viendo con la situación epidemiológica. ¿La frontera sigue siendo el talón de Aquiles? Yo diría que hay 2 elementos, la frontera, fundamentalmente la frontera con Brasil, dada la situación epidemiológica que tiene Brasil, y bueno, ahora la apertura de los vuelos internacionales. Ese es el otro elemento, que hay un protocolo muy serio, ahora hay un decreto del Ministerio con un protocolo muy importante, con la realización de hisopados también para todos aquellos que vengan del exterior. Entonces yo creo que se juega en la frontera y se juega en el aeropuerto, ya que en el interior del país tenemos tan solo 60 casos activos y si allí se van cumpliendo los protocolos y se da el cumplimiento por parte de la población, la situación estaría controlada. ¿Con esos 2 focos se pueden esperar nuevos brotes? La situación siempre se puede esperar, ¿no? Yo diría, en la frontera con Brasil, por más protocolo que haya, y se puede dar un nuevo brote, indudablemente. Y el control de los aeropuertos con respecto a eso. Lo importante es, frente a la avenida de un supuesto brote, tener la capacidad de aislar
a los enfermos y hacer la cuarentena de todos los contactos. Yo creo que ahí nos jugamos la situación, y mucho más pensando que países como Nueva Zelanda tuvieron, cuando ya no tenían casos durante días, tuvieron nuevos casos. Lo mismo pasó en el sureste asiático. O sea que nosotros, hoy la situación está controlada. Lo que tenemos que hacer es continuar con estas medidas para que los casos no crezcan exponencialmente, cosa que no ha ocurrido. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de la posibilidad de que se salga de control, como pasó, por ejemplo, en Argentina y en Brasil? No, yo creo que estamos lejos. La situación uruguaya está mucho más controlada de lo que está ocurriendo fundamentalmente en el Brasil, ¿no? Yo creo que en ese sentido, dadas las características de la fortaleza de la vigilancia epidemiológica del Uruguay, el seguimiento de los casos, el acatamiento por parte de la población, tenemos una situación mucho mejor, yo diría, más cercana a Costa Rica y lo que puede ser Paraguay, y más lejos de lo que puede ser la situación en Brasil, fundamentalmente. Julio Viñolo, muchísimas gracias por estos minutos. No, a las órdenes. Un placer. Volvemos a estudio. Bueno, el mensaje con esta nueva normalidad, seguirnos cuidando entre todos, de a poquito volviendo a una normalidad con muchos más cuidados para seguir por el camino correcto.